Buenos días, hermanos. Disculpen, tuve aquí un problema con el teléfono. No estaba saliendo bien y ojalá se haya corregido. Pero bueno, en esta mañana les deseo las más ricas bendiciones del Señor y les invito a hacer una pequeña reflexión una vez más. Pues como decía, estamos acercándonos cada día a la fecha de la celebración de las Navidades. Y esta no deja de ser una época en la que muchas veces nos preocupamos y nos ponemos ansiosos en cuanto a lo que ha de suceder, cuánto vamos a gastar. Es una de las preocupaciones más grandes porque es una época en la que tenemos que hacer algunas inversiones, no solamente con los regalos, sino en las cenas, los viajes. Algunos tienen que viajar. En fin, es una época hermosa, pero que también trae algunas complejidades. Muchas veces, pues diciembre se destaca también por la nostalgia. Muchas personas entran en un estado de ánimo un poco triste, depresivo, por diversas circunstancias. Pero una de las cosas que debemos que tener en cuenta, y en este caso sería algo en lo que debemos pensar para evitar, es el problema de la ansiedad, el afán y la ansiedad que a veces se produce en esta época como en ninguna otra. Estamos anhelosos de que ciertas cosas se nos cumplan finalmente. No hemos tenido la oportunidad de satisfacerlas quizás durante todo el año y pensamos quizás ahora en estas Navidades se pueda hacer realidad tal y más cual cosa. El punto es que muchas veces esos deseos se nos salen de control y venimos a estar en una actitud de ansiedad y se apodera de nosotros incluso la codicia por poder tener aquellas cosas que anhelamos y hacemos cualquier cosa con tal de poder satisfacer esos deseos, y ahí es donde está el problema. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y no dejarnos llevar por el espíritu consumista y materialista de nuestro mundo y que se acrecienta en esta época de Navidad, porque lamentablemente el mundo impío ha convertido esta festividad en algo netamente secular y comercial, donde las personas se desviven por satisfacer sus deseos materiales, y eso puede ser o convertirse en una trampa para muchos de nosotros. Por eso es que debemos concentrarnos en lo que realmente representa esta festividad para nosotros, que es celebrar la venida del Hijo de Dios a este mundo para morir por nuestros pecados. Cuidémonos del afán y la ansiedad, cuidémonos de la codicia, de querer tener más de lo que tenemos. No nos dejemos engañar por el espíritu consumista de este mundo que nos hace creer que necesitamos cosas que no necesitamos realmente, y seamos prudentes. Quiero contarles una fábula que nos va a ayudar en el entendimiento de esta verdad, y se trata de la fábula del jardinero y el ciervo. Es una fábula antigua catalogada como una fábula budista de esta filosofía oriental. Se cuenta de que hace mucho, pero mucho tiempo, vivió un hombre que era sumamente rico y que poseía un extenso terreno. Dicen que él, cada vez que miraba por la ventana, sentía que algo faltaba en ese inmenso terreno. Y entonces dijo: yo creo que falta color. Y pensó que si le faltaba color, lo más adecuado sería tener allí, en ese gran espacio de tierra, un gran jardín. Y como él no entendía mucho de plantas y de flores, contrató a un jardinero del que le habían hablado muy bien por los conocimientos que tenía en cuanto a las plantas.
y era además un jardinero que tenía la fama de ser muy sabio. O sea, al hombre rico en realidad pues no le importó el precio tan alto que pudiera cobrar el jardinero. Él estaba dispuesto a pagar lo que sea para tener su jardín. Inmediatamente que contrató al jardinero se puso manos a la obra y en apenas 2 meses el jardinero consiguió tener un hermoso y extenso jardín formado por plantas y flores de todos los colores. Dice que habían rosas, claveles, narcisos, árboles delicados y aromáticos, flores blancas y rosas, en fin, un jardín a todo color. El jardinero estaba muy satisfecho con su trabajo y también, pues, el hombre rico estaba verdaderamente feliz y entusiasmado. Pues ya tenía el jardín de sus sueños. Pero pasaron unos días cuando el jardinero, el hombre rico, descubrió que alguien estaba pisoteando y mordisqueando parte de las flores y de las plantas de su jardín. Como él no sabía qué es lo que pudiera ser aquello, llamó de nuevo al jardinero para que averiguara qué es lo que estaba pasando. Entonces el jardinero estuvo observando las plantas pisoteadas y las flores que estaban también mordisqueadas y se dio cuenta de que había sucedido por la noche. Así que decidió esconderse en esa misma noche tras unos árboles para descubrir quién era el intruso del jardín. Y entonces fue en ese momento cuando vio entrar al jardín a un ciervo, quien, atraído por las dulces cerezas, pisoteaba el resto de flores hasta llegar a las cerezas. El jardinero intentó, por supuesto, atrapar al ciervo, pero una tarea imposible, ¿no? El ciervo era muy ágil, muy rápido. Y a pesar de que el jardinero volvía a intentar agarrarlo una y otra vez, durante varias noches el ciervo siempre se escapaba. Entonces el jardinero se puso a pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para atrapar a este ciervo? Hasta que finalmente dijo, ya lo tengo. Les voy a ofrecer algo que desee tanto que no sea capaz de ver el peligro. Y el jardinero comenzó a esparcir galletas y dulces por todo el jardín. Y el ciervo se las comía gustosamente. Entonces el jardinero se dio cuenta de que las primeras galletas que el ciervo comía eran las galletas de miel. El ciervo adoraba la miel. Y así fue como el jardinero ideó una trampa para el ciervo. Colocó en ella trozos de galletas de miel hasta una explanada donde depositó una buena montaña de galletas de miel. Ese sería el lugar de la trampa. Cuando el ciervo entrara, una red caería sobre él. La trampa funcionó a la perfección. Dice que el ciervo, cegado por el deseo de comer galletas de miel, abandonó su sentido de la prudencia. Se movía nervioso y ansioso y no podía dejar de comer galletas. Hasta que localizó la montaña, finalmente, la montaña de galletas, y se lanzó sin pensar sobre ella. El cazador consiguió atraparle y terminar así con el problema. El ciervo, por su parte, pues perdió la libertad. Esto es una muy corta fábula, pero que nos enseña una gran lección. Y es que la ansiedad que nos provoca desear más de lo que necesitamos, finalmente nos esclaviza. Pocas veces nos detenemos a pensar en que somos esclavos de nuestros propios deseos, que no necesitamos tener, porque nos damos cuenta, si pensamos de que lo que estamos deseando quizás no es algo que realmente necesitamos, sino algo que nos han hecho creer que necesitamos, o algo que
pretende satisfacer un deseo de una manera desorbitante en nuestras vidas, algo incorrecto. Cada vez que uno sienta una tremenda ansiedad por algo que desea y que no pueda conseguir, yo creo que debería plantearse a esta persona la siguiente pregunta: ¿de verdad lo necesito? ¿Podría vivir sin ello? Yo creo que esta es una forma de relativizar nuestros deseos, de darnos cuenta de que a veces queremos cosas que no nos hacen bien o que no necesitamos. Muchos son deseos superfluos, superficiales. A veces son fruto de la codicia y sería un problema más serio. Si en este caso el animal de nuestra fábula se hubiera puesto a pensar, entonces él se hubiera detenido y no habría cometido el error que le llevó a ser atrapado. Entonces tenemos que tener cuidado con la ansiedad que nace como un fruto de un deseo descontrolado. No podemos ser esclavos de un deseo en nuestras vidas. Tenemos que mantener nuestros apetitos, nuestros deseos sujetos a nuestro espíritu. Y más que todo, pues al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Porque la ansiedad nos esclaviza. Si la ansiedad hace que perdamos nuestra libertad, tal y como le pasó al siervo de esta historia, entonces nos está provocando un grave problema. Porque muchas veces está relacionada con caprichos. No realmente necesidades que tengamos, sino caprichos, deseos pasajeros que nos hacen perder la razón y ser impulsivos. Si cometemos el error del salmista, en el Salmo 73 creo que fue, que se puso a mirar la prosperidad de los impíos y llegó a la conclusión de que en vano había creído, en vano había limpiado su corazón. Porque los impíos que maldicen a Dios, que viven para sí, según él, estaba viendo que les iba mejor que a él, que era un hombre que temía a Dios. Y ese dilema le llevó a estar, que dice, casi se deslizan mis pies, o se deslizan mis pies, perdón. Casi que resbalaba el salmista en esta situación, porque se puso a mirar la prosperidad de los impíos, a compararse con ellos y a lamentar su condición como creyente. Hasta que finalmente, en el medio del Salmo, él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, que sus pies están puestos en deslizaderos, que van a la ruina, que van a la condenación. Entonces deberíamos preguntarnos una y otra vez, ¿realmente necesito esto por lo cual estoy tan ansioso, tan desesperado? ¿Realmente puedo vivir sin esto? Pues deberíamos, hermanos, buscar nuestra satisfacción en Dios, que Él sea el deseo de nuestro corazón. Y las necesidades reales, tenemos la promesa del Señor de que Él va a satisfacer nuestras necesidades reales. Por eso es mejor arrepentirnos de estos impulsos que tenemos y debemos confiar en que el Señor tiene el control de todo, incluso de nuestras vidas, y Él nos da a nosotros la libertad de poder vivir con lo que Él permite que nosotros tengamos, no presas de unos deseos incontrolables que nos llevan a caer en el afán y en la ansiedad. Cuando sintamos ansiedad por algo, solo respiremos profundamente y pensemos, la ansiedad es como un torbellino que no nos deja pensar. Lo mejor es que dentro de ese torbellino nos detengamos, porque no quiere decir que no venga. Podrá venir, pero nosotros podremos seguir de largo y salirnos si nosotros estamos convencidos
de que la única necesidad que realmente tenemos es de Dios en nuestra vida. El salmista dijo también: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dijo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, no se trata de espiritualizar el asunto. No se trata de que nos convenzamos de que solamente el deseo de Dios y la espiritualidad va a llenar y satisfacer nuestra vida en todos los aspectos, así caprichosamente. No, realmente Dios sabe que necesitamos del pan y del vestido. Dios sabe que necesitamos ver cumplidos muchos anhelos y metas en nuestra vida. El Señor sabe que somos seres humanos. Él nos creó con esas necesidades y no pretende dejarnos y abandonarnos en medio de una búsqueda infructuosa de suplir estas necesidades. Porque, repito, las necesidades serán de alguna manera suplidas, pero no los caprichos, no aquellas cosas que son el resultado de un espíritu egoísta, vanidoso, que compite con un mundo impío. No debemos estar en esa misma línea con ellos, porque si caemos en esa trampa, de pronto vamos a estar víctimas de la codicia, anhelando tener más de lo que necesitamos. Hay cristianos que están cayendo en esa trampa y, como dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males, y si no es ropa de marca, no se la ponen. Incluso, lastimosamente, vemos ministros del Evangelio que se dan el lujo de tener una vestimenta sumamente cara, un automóvil sumamente caro, una casa sumamente cara que no necesitan. No se acomodan a vivir en el promedio, incluso de que viven sus congregaciones. Y eso es una pena. El apóstol Pablo nos dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Demos gracias a Dios por lo que Él nos da. Contemos lo que Él nos da, sus bendiciones. Y entonces estaremos contentos. Estaremos bendiciendo el nombre del Señor, agradecidos por lo que tenemos y no ansiosos por lo que no tenemos. Que esta fábula del siervo y el jardinero nos ayude a no estar desesperadamente detrás de las cosas materiales, de modo que perdamos la razón, que perdamos la prudencia, el pensar serenamente, poniendo en un lado de la balanza los pros y los contras. Vivamos reposadamente, descansando en el Señor. Que estas Navidades usted pueda disfrutar verdaderamente de lo que es la Navidad, que es la celebración de la venida de Jesucristo a este mundo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para darnos la vida eterna. Cristo es la razón de la Navidad. Como dice en inglés el dicho, Christ is the reason for the season, o the season, algo así. Él es la razón de la Navidad. Que Dios les bendiga, siga haciendo sus preparativos, siga pensando en el encuentro con sus familiares, si es que lo puede hacer. Algunos no podemos estar cerca de nuestros familiares más cercanos, pero si lo puede hacer, bendito sea el Señor. Que bueno, si puede hacer el regalo que deseó hacer o recibir el regalo que desea recibir, pues qué bien. Pero no permita que esas pequeñas cosas nos robe el verdadero espíritu de la Navidad. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana, que tengan un feliz sábado y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.